Bendecido día, hermanos. Soy Josefina Velázquez Fierro y hoy meditaremos una catequesis especial de nuestra tercera etapa debido al tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. Antes de comenzar, vamos a ofrecer esta meditación a nuestro Señor y pedimos nos ilumine en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz y de tu sabiduría, para que, avanzando siempre por el camino de tu verdad, seamos libres y actuemos conforme a lo que nos pides, haciendo vida esta meditación de tu palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Y el nombre de nuestro tema especial es el camino de Jesús y del discípulo hacia la Pascua, una nueva manera de edificar y de vivir la casa de mi Padre. Y el objetivo que nos proponen lograr es, como discípulos y misioneros, profundizar en el sentido verdadero de la Iglesia y ser verdaderos adoradores del Padre. Como podemos ver, se enfatiza mucho sobre el concepto de la verdad. Y partiendo de la vida, comenzaremos con una frase de un teólogo, José Antonio Pagola, y dice así: la liturgia solo es agradable a Dios cuando mueve a las personas a trabajar no por sus propios intereses, sino por una vida mejor, más digna y justa para todos, empezando por los últimos. Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de ejercer nuestro sacerdocio en los actos litúrgicos, adorando a Dios y ofreciendo nuestra vida y nuestras relaciones, pero sobre todo llevándonos a hacer vida la palabra de Dios, con nuestros actos y con amor incondicional, con la entrega absoluta a ejemplo de Jesús, mirando al hermano en su realidad y actuando, buscando el bien común, sobre todo con los descartados, los olvidados. Esta frase también nos recuerda algunas citas bíblicas, como nos dice Jesús: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. He venido por los pecadores, no por los justos. Ahora pasamos a iluminarnos con la palabra de Dios, donde el evangelista San Juan nos lleva a la contemplación del misterio pascual, sus causas y sus consecuencias en el cuerpo de Jesús, transformado finalmente en el definitivo santuario de la nueva alianza y de la comunión de amor y adoración de Dios. Buscamos la cita bíblica de Juan capítulo 2, versículo 13 al 25 y escuchamos. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía.
Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos, y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Pascua era la fiesta de la liberación. El pueblo de Israel hacía memoria viva de la liberación de Egipto y le daba gracias a Dios por haberlo hecho un pueblo independiente gracias a la alianza. Jesús acude a la celebración como un laico más, mezclándose con la multitud, rezando y cantando salmos. Él sabe lo que se está viviendo en ese momento y asume su papel como laico, pero también como hijo del Padre, como hijo de Dios, ante la falta de coherencia, por lo que Jesús hace la expulsión de los vendedores del templo y realiza un acto de purificación del mismo, porque está siendo profanado, ya que se le está dando un mal uso. Pues en la explanada del templo Jesús se encuentra con un verdadero mercado. La actividad nos señala 2 puntos. El primero es que el comercio de animales estaba destinado a ser ofrecidos como víctimas y porque no era práctico cargar con el buey, por ejemplo, desde su lugar de origen, por lo que preferían traer el dinero y adquirirlo en Jerusalén. El segundo punto que nos mencionan es el cambio de monedas para poder pagar los tributos respectivos, ya que por razones de pureza cultural no se aceptaban las monedas de uso cotidiano por considerarlas contaminadas. Tenían que cambiarlas por las propias del templo. Para ellos representaba su gran negocio, haciendo a un lado el verdadero significado que tiene el templo, dándole otro fin y sobre todo para aprovecharse de la gente. Jesús no está en contra del trabajo, ni de la vendimia, ni del mercado en sí, sino con el modo como se atiende la honra debida a Dios en el templo. Para Jesús, esto no va de acuerdo con el concepto que él tiene de la casa del Padre y denuncia la idolatría del templo donde el dinero y los negocios han suplantado a Dios, reaccionando ante quienes manipulan lo sagrado, atemorizando además a las personas por medio del culto, y todo lo someten a sus propios intereses y no al proyecto de Dios. Jesús nos da una nueva visión del templo, llama a Dios mi Padre y define el comportamiento con el concepto que tiene del templo. Por tanto, no todo se puede tolerar, no todo lo que parece práctico o da dinero es necesariamente conveniente. Para Jesús, el comercio y la casa de Dios deben ser entendidos como asuntos claramente distintos. Jesús ve los abusos y frente a ellos no permanece indiferente. Interviene con autoridad y nos dice: en la casa del Padre mío lo que importa son los pensamientos, las preocupaciones, y el Padre mismo debe de ocupar toda la actividad. Pensemos, ¿no será que a veces también caemos en ello en nuestras parroquias? Hoy se han invertido los valores. Ni Dios ni el ser humano son importantes para la gran mayoría. Solo importan las ganancias, por lo que el texto que vamos a meditar en esta semana es: no conviertan la casa de mi Padre en mercado. También podemos ver cómo sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consumirá. Se tiene pasión y celo por las cosas que se aman, que interesan profundamente, y se vive para defenderlo. Para discernir, preguntémonos: ¿cuáles son mis intereses? ¿Coinciden mis criterios y valores con los de Jesús? ¿Siento pasión por la buena noticia, por la paz, por un mundo más solidario y una sociedad más libre y más justa? ¿Por qué se apasiona Jesús?
¿Por qué me apasiono yo? Reflexionemos, porque aunque no podemos generalizar, hoy pareciera que se está conforme o resignado con lo que se vive. Siguiendo con la lectura, vemos cómo los judíos lo confrontan y lo cuestionan. ¿Qué señal nos ofreces como prueba de tu autoridad para hacer esto? Pero las señales de Jesús son que prefiere jugarse su vida y su prestigio por rescatar y devolver la dignidad al ser humano antes que cumplir la ley. Otra señal es su sorprendente independencia y libertad, pues siendo hijo del Padre, sabe que no tiene por qué darles cuentas. También prefiere tocar leprosos y lavar pies como signo de servicio, de amor y de humildad. Tiene opción por las personas marginadas. Se manifiesta como un constante libertador de las personas. Sus señales son un escándalo social y religioso. Por eso se aliaron los judíos para matarlo, porque estaba tocando cosas prohibidas para ellos. Pero Jesús replicó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Los judíos le contestaron: han sido necesarios 46 años para edificar este templo y tú lo quieres reconstruir en 3 días. Hermanos, nos tiene que quedar bien claro que el Dios de Jesús no es el Dios del culto y de los templos, del incienso, del holocausto y del sacrificio. Es el Dios de la compasión, de la libertad, de la vida. Confrontémonos. ¿Es Jesús y su mensaje el centro de nuestro culto? ¿Qué deberíamos purificar en nuestras celebraciones? Porque a veces en nuestra relación con Dios caemos inconscientemente en mercantilismo y queremos negociar con Él. Si me das lo que te pido, entonces te doy mi tiempo, mi oración, mi servicio. Por lo que es necesario, hermanos, purificarnos. Los judíos no entendieron que el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Jesús resucitado es el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Es el verdadero templo, así como todas y cada una de las personas. Y nuestra tarea es acercarnos a ellas, compartir sus problemas, sus alegrías, sus proyectos, sus preocupaciones, estar atentos y atentas a sus necesidades. Todos nosotros somos templos vivos de Dios y su gloria es que todos vivamos libres y felices. Esa es la invitación de nuestro Señor Jesús. Reconocer que Dios Padre es nuestro centro y nuestra meta. Y la persona de Jesús es el primer lugar de encuentro con Dios Padre y con los hermanos. Ya no tenemos pretextos, pues Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la actitud que debemos tener es la de recordar y creer en las palabras de Jesús, como lo hicieron los discípulos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, recordaron lo que había dicho y creyeron en las Escrituras. Comencemos ya el tiempo del culto en espíritu y en verdad, centrado en Jesús resucitado. Bueno, hermanos, vamos a responder con la vida, reconociendo de verdad los templos profanados en nuestra actualidad. Y mencionaremos algunos. Una víctima inocente es dar muerte a Jesucristo. Un niño hambriento es una blasfemia. Una mujer violada es profanación. Una tortura física o psicológica es un sacrilegio. Un drogadicto es un templo derrumbado. Ante estas realidades, ¿qué tendríamos que estar haciendo para celebrar con Jesucristo la Pascua de nuestra liberación?
meditemos durante esta semana. Y ahora, para celebrar nuestra fe, se nos pide realizar una dinámica llamada los platos rotos de nuestra vida cotidiana. Hermanos, en la vida siempre nos estamos relacionando y cuando no somos conscientes, lastimamos y rompemos a las personas que nos rodean, a las relaciones, los valores, las cosas importantes, y olvidamos que Dios habita en cada uno de nosotros. ¿Cómo reconstruir los trozos, los fragmentos de estas situaciones? Es solo con Dios, porque para Él todo es posible. Él nos ama y nos puede restaurar. Hagamos este ejercicio como cuando en una situación en la que emocionalmente se descontrola, echas el plato al suelo y lo rompes, como una llamada de atención en la que se expresa en un grito: ya estoy harta, ya estoy harto. Necesitar un plato de unicel o de cartón y lo vamos a recortar en 3 o 4 pedazos. Y vamos a pensar en una realidad, ya sea personal, de familia, de pareja, de grupo, de amistad, de la colonia, de la nación, en la que hemos roto y que necesitamos de alguna manera recomponerla, y en cómo podemos reconstruirla. Y vamos a escribir en tiras de masking tape palabras claves como por ejemplo aceptación, oportunidad, respeto, afecto, escucha, compañía, acogida, o por ejemplo ante un duelo, proceso, cierre. Se trata de poder expresar hacia los demás cómo nos estamos sintiendo. A esto se le llama arte terapia. De ser posible, después las pueden compartir. Después, ante el altar, vamos a colocar ya nuestro plato unido, ¿sí?, restaurado con estas cintas, con estas tiras, y las vamos a colocar en el altar familiar ante el crucifijo. Nuestro plato ya restaurado va a ser la señal de que me comprometo en este tiempo de conversión, unidos a Jesucristo, el nuevo templo, para adorarle en espíritu y en verdad. Como seguidores del Señor Jesús, le prometemos seguir inspirados en la Escritura para comprender la razón de su muerte y el significado de su resurrección, como el lugar definitivo de la presencia y de los cuidados del amor de Dios por todas sus criaturas. Vamos a hacer algunas peticiones y a responder. No convertiré la casa de mi Padre, mi cuerpo y la de los demás en un mercado. Señor Jesús, te pedimos que hagas en esta Pascua que edifiquemos tu cuerpo formado por los millones de hermanos del mundo y que como el incienso subamos a ti purificados. No convertiré la casa de mi Padre, mi cuerpo y la de los demás en un mercado. Señor Jesús, aquí estamos para ser reconstruidos porque a veces profanamos nuestro cuerpo con palabras y actitudes. Te ofendemos y nos dañamos. Por favor, une las piezas que hemos roto, restaura nuestra vida para que podamos reintegrarnos primero nosotros y luego con los demás y así colaborar en la construcción de tu reino. No convertiré la casa de mi Padre, mi cuerpo y la de los demás en un mercado. Señor Jesús, enséñanos a ser fuertes ante las tentaciones, a ser humildes y a ser agradecidos por haberte dado a nosotros, y que sepamos verdaderamente ser libres para amarte y amarnos como tú nos amas. Ayúdanos a restaurar y a mejorar nuestras relaciones. No convertiré la casa de mi Padre, mi cuerpo y la de los demás en un mercado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, este fue nuestro tema especial de esta semana. Por favor, compártalo y nos vemos Dios mediante. Dios les bendiga.